la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectiva Finanzas, lo encuentras en Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo, después de varios días de estar con mucha gripa, todavía traigo mucha gripa. Y es que hemos tenido climas bien adversos, de repente temperaturas menos 1 grado, 2 y se van a 20. Y ese es el problema, por eso esos cambios tan bruscos de temperatura pues crean problemas. Pero en general, les digo, estamos, déjenme ver, estaba buscando aquí el pronósticos para el 2018, pero los podremos dar el viernes, ¿verdad? Yo creo que ahorita el tema que se antoja es que ya el señor Trump, por primera vez, logra un triunfo ante la Cámara de Diputados del Partido Republicano como el Partido Demócrata, y fue aceptada su ley fiscal. No el 20%, del 35 al 20 en la disminución del impuesto a las empresas, ni tampoco, bueno, en el caso del impuesto personal de personas físicas, del 39 al 35, 39.5 al 35, y lo interesante es lo que ellos llaman la cuestión del impuesto, al regreso de capitales, que está en un 12.5 parece, hay que checarlo, y hasta un 10% si es en efectivo. Es decir, se está legalizando realmente ya todo lo ilícito con una tasa de interés del 15 máximo, hasta un 10 puede ser. Entonces, esto pues obviamente nos toca a nosotros, nos pega a México, querámoslo o no. Decía el Centro Económico del Sector Privado que cada punto que nosotros vayamos, que cada punto que se dé en el proceso económico equivale a 40,000 millones de pesos. Es decir, si el impuesto sobre la renta en Estados Unidos baja, o hace que en México baje el impuesto 1, 2 o 3, vamos a decir el 5%, entonces automáticamente estaríamos hablando de 200,000 millones de boquete fiscal para México, según el Centro Económico del Sector Privado. Pero también hay otro boquete con respecto a las deducibilidades, porque en los Estados Unidos están deduciendo, por ejemplo, un automóvil que nosotros deducíamos en 4 años o maquinaria para alguna empresa, se deduce inmediatamente el automóvil para esta empresa. Anteriormente se le daba un periodo de cuatro meses, entonces digo, de 4 años, si el automóvil valía 150,000 o 200,000 pesos, pues se deducía 50,000 pesos por año. Ahora no, la deducción es total. Entonces, eso permite que, según Trump, que la gente empiece a invertir en mayor cantidad vamos a decir, de bienes de capital, falta para la infraestructura y también, digo, para complementar con infraestructura, pero los bienes de capital es fundamental para cualquier economía. Entonces, perdón, ahora sí, ya no en el parteaguas, ya es definitivo que se va a autorizar. Vamos a ver cómo responden los países de la OCDE, digo, de todos los países desarrollados, con respecto a lo que están haciendo los Estados Unidos. Porque va a haber una serie de competencias de tasas de interés o de tasas de impuestos sobre la renta. Por ejemplo, parece que Irlanda tiene un 12%, Holanda también tiene una tasa preferencial. Luxemburgo son los offshore, ¿verdad? Panamá. Entonces, si a esto vamos, va a haber una guerra de tasas a nivel mundial, y el problema es que los gobiernos, ustedes saben que el impuesto sobre la renta tiene un gran peso en el presupuesto nacional de México, por ejemplo. Entonces, si estamos hablando de que si se baja el impuesto sobre la renta, pues se crea un boquete fiscal que hay que
hay que compensarlo, sea con otro impuesto, o bien gastando menos, o bien obteniendo deuda como deuda pública, como ya ante los bancos o emitiendo bonos. Entonces, pues sí es un problema porque este dinero, según los norteamericanos y según hay una discusión de Larry Summers contra Barroso, parece que se llama, de Estados Unidos, él dice que se va a incrementar en un 3% el Producto Interno Bruto en 10 años. Larry Summers le dice que están mal sus cifras, que realmente la economía norteamericana se va a beneficiar con un punto, perdón, él habla del 5% y Larry Summers parece que habla del 3%. Pero en general es poco el impacto, pero sí perjudica mucho que en un país como los Estados Unidos, donde la gran concentración del ingreso se ha visto muy desmesurada, los de Wall Street, los banqueros, los dueños del capital, pues cada día son más ricos y la población norteamericana pues vive un proceso de empobrecimiento relativo. Lo hemos dicho ya con el salario y con respecto al nivel de vida. Entonces, dicen ahí los economistas de izquierda o keynesianos o como ustedes le quieran llamar, este año, pues digo, lo único que va a provocar es que se concentre más el ingreso y los que van a ganar es el 1% de la sociedad norteamericana. Entonces, pues preparémonos, y esto como México es un país vecino. El problema es, jóvenes, que no necesariamente necesitan llevarse la empresa. Vamos, si la empresa está en México, puede perfectamente bien cambiar su administración a la ciudad de McAllen, a la ciudad del Río, a la ciudad de Laredo, ¿verdad? Sin necesidad de cambiar la empresa, nada más reporta. Y esto, claro, cuando hay una ganancia del capital, hablemos de $1 millón, pues nada más van a pagar la retribución, es decir, el repatriamiento puede ser de 10 a 15 dólares, o digo de 10,000 a 15,000 dólares, estamos hablando de muy poca cantidad, perdón, 120,000 dólares de impuesto, en lugar que antes se tenía de 20%, del 30%, no me acuerdo, pero sí estamos hablando que 2 veces menos de impuesto que se les está cobrando. Entonces, el problema para nosotros es que varias compañías camioneras que existen en México pueden determinar ellas, por ejemplo, las del autobús, camiones concretamente, y autobuses también, que van desde Monterrey a San Antonio, Texas, o bien hablemos en este caso de líneas de transporte de carga que tienen actualmente su sede en Saltillo, en Monterrey, en Ciudad Juárez, Toluca, pues se les va a hacer muy fácil, como todos lo llevan a Laredo para la exportación, en la integración de las cadenas productivas de la industria automotriz, les va a ser más fácil con este impuesto residir en Laredo, Texas, y pagar un 15% o un 10% menos. Pero, como decía, ahí coincido con el nuevo secretario de Hacienda, vamos a tener que determinar cuál va a ser el impacto de esta nueva ley fiscal en Estados Unidos. No va a ser fácil, es decir, se tiene que calcular considerando también las deducibilidades de que se tienen en Estados Unidos, porque si allá se deduce más el capital, pues comprar maquinaria del otro lado va a ser mucho más rentable, porque se deduce toda en el 100%, que lo que se tiene aquí en México. Entonces, es de pensarse lo que va a tener que hacer el gobierno mexicano. Van a echarle cálculos, porque en Estados Unidos hay impuestos locales, federales, y hay impuestos nacionales. Estamos hablando de la tasa nacional. Si ya andamos un poco arriba, vamos a pensar que el impuesto de la renta sea del 20%, 21%, y Texas cobre el 8%, pues como quiera van a andar abajo de nosotros. Le tenemos que bajar 1 o 2 puntos, aunque sabemos bien que los norteamericanos están en México no por los impuestos, sino que están básicamente por la mano de obra barata. Entonces, ahí es donde se van a tener que compensar los elementos económicos
para determinar cómo nos puede afectar. Ya lo dijo el Centro Económico del Sector Privado, si son 40,000 millones de pesos por cada punto, si bajamos 2, del 30 al 28, del 30 para empresas, bueno, ya nos está pegando y tiene que haber una compensación. Si es el 4, pues es terrible, ¿verdad? Tendríamos que pensar ya en nuevos impuestos, por ejemplo, ya están pensando algunos el impuesto a medicinas y alimentos. Yo lo he dicho, es probable, pero a condición sine qua non de que aumenten los salarios para poder implementar el impuesto al valor agregado. Me van a decir muchos, es que Juan Pablo, hay muchos que no están asalariados. Sí, lo sabemos, pero en el sector informal hay mucho asalariado en el sector informal y automáticamente se le impacta el aumento salarial. Eso con respecto a lo de Trump. Entonces, ese va a ser el regalo de Navidad que le van a entregar los GOP, como le llaman allá, los republicanos. Esto es muy bueno. ¿Cuál es el otro artículo que yo creo que hay que comentar? En el Financiero está un artículo de gentes de derecha, pero muy interesantes, de Ernesto Farril Santos Coy, en donde dice cuáles son los 10 puntos, cuáles son los pronósticos para el próximo año, porque ya no estamos entrando a finales de año. Ciertamente la economía mundial ya ha crecido, Estados Unidos está un 4, la economía con Japón ya comienzan, están subiendo. Dice él, lo más relevante es el hecho que las economías que estaban en recesión o en debilidad extrema han salido de esta situación. Es el caso de la zona euro o la economía brasileña. También hay que resaltar, se espera para este año que la economía mundial puede crecer el 3.7 bajando la inflación. Dice que la economía de Estados Unidos, que es la más importante del mundo, va a crecer más que nosotros, más que México, al 2.6% su Producto Interno Bruto, que esto no pasaba ya en 4 o 5 años. Normalmente México crecía más que la economía norteamericana. En la zona euro se está esperando un ritmo de crecimiento del 2.4, que claro, es muy bueno, pues venían teniendo crecimientos del 0.5, su población no crece, en España nacen más niños, mueren más viejos que los niños que nacen, por eso quieren los inmigrantes, igualmente pasa en Alemania, con los turcos y sirios. Entonces, en la zona euro se está previendo que la zona euro pueda crecer al 2.4%. En el caso de Inglaterra, pues nada más esto del Brexit le está generando muchos problemas, sobre todo el acomodo con respecto a Europa, y que va a tener que salirse de Europa en el primer trimestre finales del 18, principios del 19. Y esto va a implicar que muchos centros bancarios o centros de operación financiera, como hay en Londres, pues sean trasladados a Frankfurt, fueran trasladados a París, y sí va a afectar necesariamente a la economía británica, la cual ha visto devaluar su libra y al mismo tiempo va a tener un crecimiento pues, del 1%. Entonces, la economía japonesa, aquí dice Farril Santos Coy, la economía japonesa dice, el Japón va a crecer al 1.6%, que es fenomenal para el Japón, como estaba creciendo en años anteriores. Entonces, lleva 8 trimestres consecutivos en crecimiento. En el caso de China, fíjense que está estimando mucho para China, Dice que el viraje de una economía de exportación, China se está volviendo una economía de consumo, ha sido un viraje. Antes exportaban, tenían materia prima mucha para poder reexportar, pero en el fenómeno chino están reconvirtiendo este mercado externo hacia el mercado interno. Son 1.500 millones de habitantes y les está resultando. Entonces me hace muy optimista, pero bueno, el crecimiento del Producto Interno de China para 2018 lo hablan de un 8.5%. Entonces, si bien los problemas de un exceso de capacidad,
la sobrecapacidad está en toda China, sobreendeudamiento de la sociedad y de las empresas, la debilidad del sistema financiero paralelo, así como un exceso de oferta de vivienda continua sin resolverse, la fuerte conducción gubernamental hace posible que la economía evite un aterrizaje forzoso. Entonces están hablando del 8.5, yo estaba esperando, pues honestamente, un 6.8, pero esto es lo que dice O'Farrill. Entonces, las economías emergentes, por lo pronto, el crecimiento superior al 4.5. Entonces son cifras muy optimistas de O'Farrill. Porque ahí entra India, entra Malasia, entra Singapur, entra Taiwán, pero ya Singapur no es del tercer mundo. Emergentes, por ejemplo, como México, Rusia, pues que van a crecer pues, al 2%, pero hay economías del sudeste asiático y de América Latina, como Bolivia, que están esperando arriba del 4%, o de República Dominicana, Panamá, que son los países que más crecen en América Latina. En lo que concierne a la política monetaria global, la tendencia generalizada de los grandes bancos centrales a retirar muy gradualmente sus estímulos, acuérdense que la hoja de balance en Estados Unidos se emitieron 4.5 millones de trillones de dólares. Se compraban bonos del gobierno y la reserva le entregaba dinero. Ahora viene al revés. La reserva le entrega, el Estados Unidos le entrega el dinero y la reserva le entrega sus bonos para romperlos, que los quiere. Dice, para el 2018 prevé O'Farrill que la federal va a aumentar entre 3 y 4 veces el objetivo, es decir, van a aumentar un punto. Entonces, para el Banco Central del Euro prevemos que inicie la normalización de tasas el último bimestre del 2018 y el primer trimestre del 2019. El dólar continuará fuerte, apoyado por la expectativa de la economía norteamericana, que como dijimos va a crecer al 2.6%, y a la aplicación de la reforma fiscal propuesta por Trump y la gradualidad de la normalización monetaria. En los mercados financieros globales, termina diciendo el señor O'Farrill, prevemos que hacia finales del 2018 las tasas de largo plazo van a aumentar en forma mucho más rápidas que las tasas de referencia de los bancos centrales. Consecuentemente, también prevemos que los rendimientos de los mercados accionarios de los países desarrollados serán menores a los observados en el 2017. Es decir, las bolsas van a seguir aumentando, pero no en la misma proporción que lo hicieron en el 2017. Entonces, pues son muy buenas noticias para todo el mundo. La preocupación es ahorita el Bitcoin, donde ya la OCDE o los 22 grandes, las economías más grandes, el grupo de los 22, Francia está proponiendo que ya se discuta lo del Bitcoin, porque se está observando jóvenes que están metidos en la vorágine esta de aumento de los Bitcoin, que andan en 18, 20 mil dólares, están pidiendo muchos hasta dinero prestado, muchos están rematando sus bienes, es decir, tienen un carro, van y lo venden y van y compran un Bitcoin. El carro se desvaloriza y el Bitcoin por lo menos me va a dar el doble o triple. Lo que no están considerando también es que el valor del Bitcoin de 20 mil o 25 puede llegar a cero. No hay un respaldo, el único respaldo que tiene el Bitcoin es el mercado mismo, oferta y demanda. Es decir, si todos se dedicaran a vender sus Bitcoin, pues baja a cero. Pero si se vende nada más un 10%, puede bajar algo, pero si hay otro 10% dispuesto a comprarlo, no pasa nada. El problema es un pánico, el cisne negro de Taleb, que puede llegar un momento en un pánico que el Bitcoin no vale más que $1. Y ahí es donde todos dicen, pues ya tengo 18, pues me amarro. Mejor tener los 18 que $1. Y muchos deciden vender. El problema es ese, cuando todos deciden vender o nadie decide comprar. Aunque la oferta está limitada a 22 millones de acciones o bitcoins a nivel mundial, pues esto hace que la oferta sea menor que la demanda.
Y de ahí que el valor del precio del Bitcoin haya estado aumentando desmesuradamente. Pero, como dice la señora Gili, no hay respaldo, no hay. El único respaldo es el propio mercado, la confianza que puede tener el consumidor o el consumidor que quiere comprar un Bitcoin. Y bueno, pues esto hay que esperar en la próxima reunión de las de los principales países del mundo, es decir, las 22 economías del mundo, para ver qué están pensando ellos, cómo controlar el Bitcoin. Porque si no se tiene nacionalidad y ustedes obtienen un Bitcoin y van a comprar algunas cosas, pues no sé, ahí no sé explicarles cómo va a estar determinada la cuestión del impuesto sobre la renta, porque el Bitcoin no tiene su sede en los Estados Unidos, o en Francia, o en México, es mundial. ¿A quién se le va a pagar el impuesto de las ganancias que se tienen? Entonces, ahí es donde todos se están planteando. Entonces, ese es una de las preocupaciones que van a tener los banqueros centrales. Y la otra es que van a salir otros bitcoins, es decir, otros paquetes, vamos a llamarle paquetes de 20 millones de acciones, vamos a decir, y punto. Y eso, bueno, pues ahí los va a tener la gente y decir, como decía una señora, yo aquí tengo $1, me dan, y el bitcoin, ¿qué tal si no es reconocido? Aunque ya está siendo reconocido por la bolsa de Chicago y próximamente Morgan está solicitando que el bitcoin también entre en los juegos de la bolsa de valores de Nueva York, vía Morgan. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas, porque mucha gente se está apalancando con préstamos de bancos, y si el Bitcoin llega a bajar tremendamente, esa gente que pidió dinero al banco, pues va a crear un problema en el sistema financiero internacional. Lo que pasó en la última crisis. Por lo pronto, fíjense, en Estados Unidos, ustedes saben que hubo un descarrilamiento de derailment en el estado de Washington. Se cayó un tren sobre una autopista increíble. Esto quiere decir que Trump hace un llamado de atención para decir, vamos a meter infraestructura para todos los Estados Unidos, porque si va a disminuir el impuesto sobre la renta fiscal, y al mismo Trump quiere implementar su política vamos a decir, su política de infraestructura para los Estados Unidos, pues hay una contradicción. Bueno, ¿de dónde vas a sacar la lana? Mientras no recuperemos la lana del gobierno, los ingresos, ¿cómo vamos a invertir en infraestructura? La otra es recortarles a los programas sociales de Obama, a los Medicaid, Obamacare, estarles recortando la burocracia para meter ese dinero en obras de infraestructura, que es lo que realmente quieren hacer muchos republicanos. Pero bueno, genera un malestar en la mayor parte de la gente pobre, clase media de los Estados Unidos. Y esto lo vamos a ver reflejado en el próximo proceso electoral que va a venir para el 2018, finales del noviembre del 2018, donde nuevamente van a competir los dos principales partidos por obtener la mayoría en las cámaras de diputados y de senadores. Entonces, pues eso son de las cosas que hay que estar viendo. Dice aquí el Bloomberg, me estoy yendo a Bloomberg, que los stocks ganan con es decir, la bolsa de valores de Nueva York. Claro, pues si les van a regalar una lana extra, les van a regalar una lana extra por el impuesto tan bajo que va a cobrar ahora Trump, pues esto provoca de que la gente tenga dinero, los ricos, y puedan ir a invertir a la bolsa de valores. Al invertir en bolsa de valores, una demanda de acciones, lo que están provocando es que haya mayores precios de estas. Entonces, dice que el Nasdaq golpeó ya las nuevas alturas el lunes debido a la propuesta de la tasa de impuestos sobre la renta. Entonces, sí estamos viendo desde noviembre 6, desde noviembre 27 o 28 de noviembre, según de que se trató la tasa de
impuesto sobre la renta, pues ha venido subiendo. Porque los republicanos tienen mayoría por un senado o dos senadores, y también pues los diputados tienen super mayoría. Entonces, pues así están las situaciones. Lo más importante aquí en México, me quiero concentrar, pues ya están en plena campaña los tres candidatos a la presidencia de la República. Los que van a tener que tomar la decisión final, los que van a tener peso en la decisión final son los jóvenes. Los jóvenes que representan el 30% de los votantes. No hay duda que hacia donde se dirijan los jóvenes es a donde el país va. Si quieren los neoliberales del PAN y PRI otra vez, pues van a votar por Mid o van a votar por Anaya. Si quieren un cambio hacia la socialdemocracia, un nuevo modelo económico, un nuevo modelo político, pues entonces votarán por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues ahí está la gran disyuntiva, porque, pues, como les digo, entonces, les decía, esto va a provocar, claro, que la alta burguesía o que las grandes empresas transnacionales se junten, van a tratar de juntar al PAN con el PRI, pues, teniendo como eje de MID, para poderle ganar otra vez al famoso eje de Manuel López Obrador, que ya ganó las dos últimas elecciones, pero que se las han arrebatado. No me cabe duda que esta nueva ley, yo sé poco de ley de seguridad, pero lo que observo y lo que dice la sociedad civil, la gente en general, es que esta ley la están preparando para que no haya protestas masificadas en caso de que haya un triunfo arrebatado a Andrés Manuel López Obrador el 6 de julio de este año del 2018. Es decir, no se van a permitir manifestaciones o pueden ser reprimidas por el ejército, ya está en la nueva ley de seguridad, no se sabe si es interior o exterior, pero sí mucha gente está molesta porque da la impresión de que esta gente se está preparando para lo peor, ¿sí? Para la derrota de el modelo neoliberal o los candidatos neoliberales, que en este caso serían Mid y Anaya. Si López Obrador logra ganar, él mismo dice, no habrá problemas con la ley de seguridad, no la aplicaremos, porque al aplicarla en el sentido estricto de la palabra, pues implica que la mayor parte de los estados, pues el ejército, tengan el mando de la policía o de la gendarmería o de la policía única que están proponiendo ya todos. Entonces, pues ahí está ¿cómo les podría decir? Está el kit del asunto, es decir, hacia dónde ir. Los jóvenes pues son los que van a decidir este proceso electoral. Vamos a ver los millennials. Siempre los hemos criticado mucho, que no son definidos, que no luchan por los cambios, pero yo pienso que van a dar el zarpazo a los millennials, van a demostrarnos pues de que sí quieren un cambio para este país. Dice que los stocks, como yo decía, mercados, mercados están ganando debido al proyecto del impuesto sobre la renta en disminución. El Dow Jones va aumentando el 0.62%, el Standard & Poor's el 0.59%, el FTSE va subiendo el 0.74%, el Nikkei subió al 0.39%, que ya va descontada y el euro con respecto al dólar va subiendo el 0.30%. En los que, déjenme ver en las commodities, que para nosotros nos interesa la cosa, aunque ya importamos el doble de lo que exportamos de petróleo, de productos petroleros. Pero, por ejemplo, en energía vemos una disminución del West Texas, quiere decir que la mezcla mexicana también va bajando. El caso, por ejemplo, también del Brent, también bajando un poco a 63.39. La gasolina, en cambio, la que sí nos pega al pueblo mexicano, subiendo 1.67.17, es decir, subiendo el 1.02. 1.67 es el galón.
Eso divídalo entre 4 para que vean cuánto, 40, vamos a decir 40 centavos de dólares, 80, un dólar es el costo que es del galón, 40 centavos, el galón es 1.67, es lo que cuesta un galón de gasolina. En el metales preciosos, el oro sube al 0.52, la plata también, para gusto nuestro, somos el principal productor de plata con Perú, el 0.63, el cobre, que bien para nuestros amigos chilenos, subiendo ya a 3.14, ya está en un precio más accesible, estaba a 2.3, era una cosa desastrosa, sube el 0.35, y claro, el cobre es el metal industrial, y como se está previendo que la economía mundial crezca al 3.54, pues va a aumentar la demanda de cobre, necesariamente. En lo que respecta a la agricultura, pues el maíz todavía en bajada, 3.47, no sube a 3.50, está muy bajo el precio del maíz. El trigo en 4.20 sube a el 0.54, la cocoa el 2.40, el algodón va bajando el 0.96 y el ganado en pie, que es de Chicago, todas estas informaciones, va bajando el 0.35. Hoy la libra de vaca gorda ya en Chicago está a 1.20 de dólares. Entonces, jóvenes, es lo más importante hoy. Quiero ya irme porque me siento mal de mi garganta por mi gripa, pero quería yo estar con ustedes, que no vieran que los dejamos por mucho tiempo. Bien, pásenla muy bien, nos vemos aquí el próximo miércoles a la misma hora, 1:30 de la tarde, y estén al tanto de los impactos de la reforma fiscal de Estados Unidos dentro del proceso latinoamericano. Ok, gracias y hasta pronto. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.